Bienvenidos jóvenes de tercero básico, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Nuestro tema central, las relaciones de poder internas posteriores a la independencia de Guatemala y de Centroamérica. Quisiera comenzar hablándoles sobre cómo se dio este proceso de independencia, quiénes fueron los beneficiados, quiénes en realidad obtuvieron el poder o realmente quiénes buscaban este proceso de independencia. De hecho, tenemos algunos antecedentes como algunas conspiraciones, por ejemplo la conspiración de Belén, que se dio en el complejo de Belén en Totonicapán, liderada por Atanasio Tzul. Tenemos varias conspiraciones para poder llegar a la independencia, sin embargo todas fueron sofocadas o apagadas por la clase dominante en ese entonces. Estoy hablándoles que estas rebeliones lideradas por el pueblo básicamente buscaban en realidad el beneficio del pueblo, es decir, buscaban exhibir las dolencias y todos los problemas que acarreaba la población indígena con los trabajos forzados, la falta de tierra, la falta de alimentación que vivían por la explotación de los españoles, y en este caso ya la explotación de los criollos, que fueron ellos quienes empezaron a ver la forma de cómo sofocar estas rebeliones y empezaron a idear cómo poder ellos planear una independencia. Fue así como el 15 de septiembre de 1821 a las 8 de la mañana se convoca una reunión. Esta reunión, liderada básicamente por la Iglesia Católica, la representación de los reyes de España, la comunidad política e influenciva de nuestro país. Hablando en ese entonces de la Capitanía General, ¿verdad? Incluso no teníamos todavía el título del país, pero fue así como se empezó a dar este proceso de independencia. Fue ese día en que se da el llamado proceso independiente de Guatemala. Sin embargo, como les decía, este tema o este proceso tuvo más fines políticos y económicos. ¿A quienes beneficiaron? Básicamente a la clase alta de ese entonces. De hecho, llama mucho la atención que celebramos el 15 de septiembre, decimos que es la independencia y todos sabemos que 1821. Sin embargo, no fue así la verdadera independencia. Déjenme contarles por qué. Un año después de este proceso de 1821, se da la anexión a México. En ese entonces, básicamente, teníamos a Gabino Gainza como el presidente o el jefe de Estado. Él tenía la dirección política y militar en ese entonces de la recién independizada Guatemala. Él estuvo en el poder hasta la fecha 23 de junio de 1822. Posteriormente, justo en ese año, se da la anexión a México. Esto se da por la influencia de Iturbide. De hecho, fíjense que cuando hablamos de Iturbide estamos hablando de uno de los líderes más influencivos de México. De hecho, él se le atribuye la independencia de México. Entonces, viene él y organiza un movimiento para poder unir Centroamérica y México. Esto con dos finalidades. La primera finalidad era la finalidad religiosa, es decir, ellos querían establecer la religión católica como lo habían tenido hasta esas fechas. La siguiente razón era por el temor de una posible invasión de Estados Unidos, ya que Estados Unidos estaba ganando terreno. Y es así como se da la anexión a México en ese entonces. Aún nos pertenecía el estado de Soconusco, Chiapas. Básicamente fue ahí donde se dio la pérdida de estos estados, ¿verdad? Luego tenemos que en el año 1823, entonces ahí sí se da el proceso real de independencia, se da
se reconoce como República Federal. Sin embargo, nos separamos de México, pero aún seguíamos siendo una sola nación con los demás países centroamericanos, a excepción de Panamá. Se dio la República Federal de Centroamérica, la cual tuvo como presidente, el primer presidente, a pesar de todos los inconvenientes y dificultades, malentendidos que se daban en esta República Federal, el primer presidente que se logró tener en común acuerdo fue Manuel José Arce, y él gobernó durante 4 años, desde el año 1825 hasta el año 1829. Posteriormente tenemos que también en el año 1839 Guatemala se va a separar totalmente de la República Federal de Centroamérica. Luego en el año 1842 entonces se disuelve totalmente la República Federal Centroamericana. Ahora bien, si nos damos cuenta, en realidad Guatemala fue totalmente libre, o fue totalmente independiente, perdón, en el año 1839, porque fue ahí donde ya no tuvo ninguna otra relación con otros países, sino que se dedicó directamente a sus relaciones políticas y económicas directamente de Estado. Es así como en el año 1844 es nombrado presidente o jefe de Estado de Guatemala el señor Rafael Carrera y Turcios. Tenemos que él fue uno de los primeros líderes o primeros jefes de Estado de nuestra Guatemala. Es así como se va dando este proceso de independencia, que básicamente es un proceso grande. Estaremos viendo en la próxima clase un poco más de este tema. Hablaremos incluso posterior a esto cuando el general Justo Rufino Barrios, oriundo de nuestro departamento San Marcos, intentó nuevamente unir la República Federal de Centroamérica, y vamos a ver cuáles fueron los resultados de este intento del general Justo Rufino Barrios. Que tengan muy buena tarde y que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión.